Listo. Una cosa muy importante, justo iba a mencionarlo, que vamos a estar grabando este conversatorio y luego va a ser subido a YouTube para que quede disponible para más personas. En caso de que alguien tenga algún reparo o algún tema con ello, por favor escribir por el chat interno para resolver. También les pedimos que mantengamos nuestros micrófonos apagados. La idea es que al final de la sesión, obviamente siempre dependiendo de los tiempos, podamos resolver dudas o reflexiones. Y en el caso de que no sea posible porque se alargó un poco las presentaciones, les dejaremos un correo para que podamos ir resolviendo las consultas por esa vía, en caso de. Em, Dicho eso, entonces, comenzaremos con las presentaciones con Carmen Capriles. Como les comentaba, Carmen es coordinadora general de reacción climática. También es una experta en temas ambientales y derechos humanos. Tiene un enfoque en cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la justicia ambiental. Es fundadora de Naturaleza Inteligente y coordinadora, como les mencionaba, de reacción climática y ha participado en distintas negociaciones internacionales y también una participación importante en la defensa de los derechos de comunidades vulnerables en Bolivia. Sin más, entonces, Carmen, te doy el paso a ti para que puedas empezar tu presentación. Y bienvenidos a todos y todas. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a este evento que para nosotros es muy importante ver las sinergias entre diferentes procesos internacionales, eh, porque creemos que no vale la pena estar duplicando esfuerzos y especialmente en regiones como la nuestra. Ay, perdón, esta no es. Donde tenemos tanta biodiversidad, es importante que podamos tener en cuenta de que somos países megadiversos, somos una región complicada, somos una región que tiene muchos, muchos conflictos políticos, por así decirlo, mucha inigualdad, mucha desigualdad. Somos especialmente una región, me refiero a Latina y el Caribe, que ha sido muy fuertemente impactada por procesos de colonización que se vienen dando hasta el día de hoy, y queremos, queremos hablar un poco sobre estas sinergias entre la diversidad biológica y el Acuerdo de Escazú. Antes de comenzar, me voy a disculpar porque no tenemos traducción al inglés. We don't have translation in English. Este ha sido un evento que ha sido enfocado y diseñado en español para público hispanohablante, debido a que hay otros procesos que se dan en inglés, y lo que queremos es romper justamente esa barrera lingüística que existe, que todo el material está en inglés y si no eres bilingüe no puedes acceder. Lo que tratamos de hacer en este webinario es hablar de estos temas en español, que es nuestra lengua materna, que es con lo que nos identificamos, con lo que hablamos con mucha más seguridad, y disculparme con aquellos que no hablan español. Hay otros espacios donde podemos estar hablando del tema. Entonces, quiero hablar sobre cómo podemos garantizar la protección y la participación en la conservación de la biodiversidad en América Latina, eh, mediante el Convenio de Biodiversidad y el Acuerdo Escazú, encontrando y hablando sobre sus sinergias. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre el contexto del convenio sobre biodiversidad biológica. Es un convenio que se firma, es un convenio que nace el año 1992 en la Cumbre de la Tierra, que empieza el 96, si no me equivoco. Su objetivo principal es la conservación de la biodiversidad, los usos sostenibles de sus componentes, la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos naturales, y incluyendo, y
especial los recursos genéticos, ¿no? En el caso de América Latina, somos un hotspot de biodiversidad. La mayoría de los 15 países más biodiversos del planeta se encuentran en América Latina y el Caribe. Desde México hasta la Patagonia estamos hablando de cientos de ecosistemas que comprometen una buena parte de la biodiversidad terrestre y marina que se tiene en el planeta, y por eso es importante como América Latina que tomemos en cuenta que somos un hotspot y que por eso es importante que tomemos medidas para su conservación. Y en este marco, el año 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming y Montreal, que tiene unos objetivos, dos tipos de objetivos, hasta el 2030 y hasta el 2050. Y estos son objetivos a largo plazo porque hemos visto que se han planteado las metas de Aichi, que han sido la década del 2010 al 2020, que lastimosamente no se ha podido lograr mucho en cuestión. Es más, la mayoría de las personas todavía desconoce el tema de que había el tema de las metas de Aichi, por ejemplo. Y es por eso que es importante que empecemos a hablar sobre este marco mundial de biodiversidad, Kunming-Montreal, o el acuerdo de Kunming-Montreal corto para los que lo que quiere es, uno, que empecemos a vivir en la naturaleza, que eso puede sonar un poco idealista, pero tenemos que empezar a hablar de conservación, de uso sostenible, de beneficios compartidos y de cómo vamos a lograr esto, quién va a financiar, cómo se va a financiar. Y por eso este marco tiene 23 metas que son importantes conocerlas. Y las metas para el 2030 hablan sobre el 30% de protección de la tierra y el océano, y eso incluye esta meta en específico incluye áreas protegidas. Entonces, 30% del territorio tiene que estar dentro del marco de área protegida. Pero ¿eso qué significa? Hablamos de territorios indígenas, hablamos de áreas protegidas, parques naturales, áreas protegidas para pueblos en aislamiento voluntario. ¿Qué es exactamente? Y es en ese punto en el que tenemos que seguir discutiendo y hablando, especialmente cuando hablamos ya de implementación a nivel nacional. Y luego Mirna nos estará dando más detalles al respecto. El otro es el tema de restaurar por lo menos el 30% de los ecosistemas que actualmente están degradados. Para eso necesitamos hablar de marcos de regeneración natural, por ejemplo, que no es simplemente reforestación. Pero el rato que hablamos de reforestación, por ejemplo, como una solución, básicamente estamos hablando de un monocultivo de árboles y ahí no, el resto de la biodiversidad, tanto la flora del suelo, los animales, la avifauna, no llega a recuperarse en territorios que han sido afectados, como por ejemplo por fuegos. El otro tema es reducir la contaminación. Entonces, gran parte de la contaminación actual viene de químicos, por ejemplo, como el tema de los plásticos, que ya lo vemos en los océanos. Es importante atacar ese tema. El otro tema es de contaminación, la minería, por ejemplo. Hemos visto casos del tema del mercurio, que no solamente contamina, tiene un impacto fuerte en poblaciones, sino también tiene un impacto fuerte en la biodiversidad. ¿Y cómo es que esto va a afectar a la biodiversidad? Porque el siguiente punto es la reducción del riesgo de extinción. En los años 80 hubo campañas muy fuertes en contra de la extinción de animales y salió el logo del osito panda de la WWF, por ejemplo. Y había había un debate mundial alrededor de cómo evitar que se extingan los animales. Es básicamente ese debate que también nace la Convención para la Biodiversidad para reducir el riesgo de extinción. Ya sabemos que hay varias
especies que están a punto de extinguirse. Estamos hablando de alrededor del 25% de plantas y animales que conocemos que están en riesgo de extinguirse en las siguientes 2 o 3 décadas. Y tenemos que empezar a frenar y a preocuparnos más de la conservación, tanto in situ como ex situ. Cuando hablamos in situ, generalmente hablamos de áreas protegidas, que son los hábitats naturales de estas especies, pero también ex situ y hablamos de, bueno, zoológicos no es el tema adecuado, pero hay que tener santuarios, hay que tener lugares donde se pueda hacer investigación, conservar a las especies, especialmente los especímenes que han estado en contacto con los seres humanos, que no pueden volver a la naturaleza, necesitan lugares, centros de acojo donde puedan desarrollar sus actividades y hayan profesionales que se encarguen del cuidado de estas especies, ¿no? Para evitar así los riesgos de extinción. El otro tema es que también estamos conscientes de que necesitamos la biodiversidad para sobrevivir y no solamente las especies que hemos domesticado a través de los años, que son los animales domésticos, al igual que las especies comestibles, generalmente las verduras, las frutas, las especies que hemos domesticado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un uso sostenible que garantice estas especies? Y también es importante hablar sobre las especies exóticas, que son las especies que han sido introducidas a lo largo de la historia, han sido introducidas de un lugar a otro, desde perros y gatos hasta, no sé, castores en Chile, por ejemplo, el tema de la trucha en el lago Titicaca, que tiene un impacto fuerte, el paiche en la Amazonía, en ciertas partes de la Amazonía, cómo lidiamos con estas especies exóticas que también están contribuyendo a la extinción de ciertas especies. Y el otro tema es el financiamiento. ¿De dónde sacamos plata para todas estas actividades que puedan garantizar que nuestra biodiversidad, que actualmente la conocemos, siga perdurando, no solo en las siguientes 3 décadas, sino por lo menos una visión de unos 100 años? Gran parte de la extinción de especies que vamos viendo y de ecosistemas se ha dado en los últimos 100 a 50 años y es hora de frenarlo. Por eso es importante hablar de planes de acción nacional, lo que cada país puede hacer para eh, conservar la biodiversidad y cuál va a ser el monitoreo y el reporte. Pero estos monitoreos tienen que ser reales. Lo que hemos visto cuando hablamos de monitoreo es que sacan los datos, todos los años van, sacan los datos, pero no hay un seguimiento. ¿Qué sirve hacer monitoreo si es que no se está identificando zonas de intervención? No se está identificando cuando las variables están siendo alteradas. Entonces, tenemos 30 años o más de monitoreo, especialmente en la Amazonía, en casi toda América Latina hay programas de monitoreo. Sin embargo, no sabemos de muy pocas experiencias de intervenciones que han sido efectivas y esos monitoreos ya deberían darnos una línea de cuándo y dónde actuar de forma importante. Y luego la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Sabemos que el 80% de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas, pero eso no quiere decir que los pueblos indígenas tengan que estar obligados a hacer conservación. Eso va contra la autodeterminación de los pueblos. Si bien ellos tradicionalmente viven en armonía con la naturaleza, no es su obligación ni es su deber. Entonces, tenemos que tener eso bien, bien claro. Y el uso que estas poblaciones quieran dar para ciertos recursos tienen que ser respetados, incluyendo insumos para el desarrollo de sus mismas comunidades, porque al igual que todos nosotros, necesitan educación, necesitan salud, necesitan comunicación.
Y es un debate y es un compromiso que tenemos, bueno, más que un debate, es una conversación y un intercambio de visiones y de experiencias que tiene que ser constante y que tiene que ser de igual a igual. Y el otro tema importante son las perspectivas de género. Este marco toma en cuenta de que los beneficiarios de la biodiversidad están divididos, o sea, pueden ser, son diferentes entre hombres y mujeres, al igual que los beneficiarios de la biodiversidad son diferentes si es que son de la tercera edad dentro de una comunidad, si son de edad media o si son jóvenes o niños. Entonces, esos enfoques tienen que estar incluidos para que la biodiversidad no se convierta en el commodity que es ahora, ¿no? Si una especie tiene valor en el mercado, entonces la protegemos y hacemos todo para que siga existiendo y le damos terrenos y demás. Pero si no tienen el valor en el mercado y si no nos trae ningún beneficio, no nos importa si se extingue o no. Entonces, esa lógica de las corporaciones tenemos que cambiarla para que realmente nuestra convivencia con la biodiversidad sea diferente. Y en ese marco también es importante tomar en cuenta que tenemos esta responsabilidad como, como especie dominante, digamos, no de utilizarlo todo, sino de conservarlo todo. Entonces, ya hemos hablado de la importancia de el convenio de biodiversidad para para América Latina y el Caribe, porque somos una región megadiversa. Y eso no solamente cuando hablamos de megabiodiversidad, por un lado hablamos de nuestra diversidad biológica, flora, fauna, animales, pero también hay que tomar en cuenta nuestra diversidad cultural y ahí están los diferentes pueblos indígenas que se encuentran dentro de nuestro territorio que también contribuyen con esta gestión y que tienen otras formas de vida que no siempre son las occidentales y que en América Latina tenemos que ver, dejar de ver como una meta esta forma de vida occidental y de explorar otras formas en las que realmente podemos vivir en armonía con la naturaleza para que no sea simplemente un eslogan político vacío que suena muy bonito en Naciones Unidas, sino que podamos ponerlo en práctica. Y para eso también necesitamos marcos institucionales, políticas, y actualmente los principales desafíos es cómo lidiamos como región contra el tema de la deforestación y el cambio climático regional, porque o sea, se ha comprobado que la quema de la Amazonía, o sea, todo ese humo negro se queda en los glaciares, hace que los glaciares se derritan más rápido y, y eso tiene un impacto en los microclimas que existen a lo largo de tanto la Amazonía como la cordillera de los Andes. Y al lado de la costa, especialmente con el Pacífico, nuestros climas costeros dependen de la interacción de los Andes con, con el Océano Pacífico, el Niño, por ejemplo. Cuanto más calentamiento global hay, más fenómenos del Niño y más intensos tenemos, y eso afecta nuestra región y afecta nuestra diversidad. Y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra región y las políticas de nuestra región, lastimosamente, no importa si son de izquierda o de derecha, las corrientes políticas son pro extractivismo. A pesar de lo que nos ha enseñado la historia, nuestra historia colonial, del mal manejo que se puede hacer de los recursos naturales, seguimos con nuevos gobiernos que siguen proponiendo este mismo esquema de extracción. Pero lastimosamente la tecnología ha avanzado tanto que lo que se extraía en décadas ahora se lo extrae en años o meses. Y el impacto ambiental es mucho más brutal que lo que era durante la colonia, por ejemplo. Y eso está generando pérdidas de hábitats en toda la región y nos está convirtiendo en zonas de sacrificio. Y tenemos que frenar eso. Para eso hay que
fomentar la gobernanza ambiental y la política pública ambiental. Y es ahí donde entra el Acuerdo de Escazú, que fue adoptado el 4 de marzo del 2018, que garantiza el acceso, está basado en el principio 10 de, de, eh, de la Cumbre del Río del 92, de la cual acabamos de hablar, que garantiza el acceso a información ambiental, debe garantizar la participación pública en los procesos de decisión en tomas ambientales, debe garantizar el acceso a justicia ambiental. Y también uno de los temas importantes es la protección a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y también cuáles son las poblaciones vulnerables, ¿no? El número de países firmantes es 24 y si no me equivoco, Colombia ratificó ayer, así que serían 17 los países que ratifican, pero a ver, me pueden corregir en eso y me pueden avisar cómo fue anoche con el tema de Colombia. Entonces, los principios y los derechos claves del Acuerdo de Escazú es primero el de transparencia, acceso a la información, el de participación pública, que tanto los beneficiarios como los derechohabientes tienen que participar de la toma de decisiones. Todos los actores involucrados tienen que ser parte de la toma de decisión en cualquier actividad que vaya a tener impacto ambiental fuerte. Y en esas actividades que vienen teniendo un impacto ambiental fuerte en ciertos ecosistemas, en ciertas regiones, y están afectando principalmente poblaciones, tiene que poder accederse a justicia ambiental. Y el tema de protección de defensores ambientales, somos la región con mayor número de homicidios a defensores ambientales. El Acuerdo de Escazú tiene que frenar esto. No por proteger una mariposa monarca mereces la muerte. Y ese es el destino de muchos de los defensores que están ahí protegiendo su río, protegiendo los bosques, que tienen compromiso con ciertas especies o que están luchando contra los incendios forestales. Todas esas personas de primera línea tienen derecho a la defensa. Y ya basta de priorizar el extractivismo, las transnacionales, los proyectos que benefician a gobiernos que ni siquiera son de la región, en desmedro de nuestros actores locales, de nuestras poblaciones locales, como si el latinoamericano, la vida de un latinoamericano no tuviera precio. Tiene valor y esa lucha tiene que ser reconocida. Entonces, algunas de las intersecciones, ya para ir concluyendo, son la conservación de la biodiversidad depende de la participación pública y de la transparencia, especialmente cuando hablamos de estos contratos grandes, de estos megaproyectos, de quienes están involucrados, y por eso es importante que poblaciones locales puedan tomar decisiones. Ambos promueven enfoque de derechos en la protección del medio ambiente. Y entre las sinergias tenemos la implementación conjunta que puede fortalecer la gobernanza ambiental de la región. Tenemos que seguir apostando por una gobernanza ambiental y dejar de lado estos gobiernos que se basan en el extractivismo. Nuestras regiones valen más por su biodiversidad y por todo lo que tienen que ofrecer que simplemente por sectores como la minería y la agroindustria que solo buscan un recurso en desmedro de nuestra biodiversidad y que eso, si bien a corto plazo nos puede generar algo de algún ingreso dentro del PIB o qué sé yo, a largo plazo garantiza mucha pobreza, especialmente en las zonas rurales donde las poblaciones locales son las que tienen que lidiar con problemas de cáncer, con problemas de diferentes tipos de enfermedades como Minamata, contaminación por metales pesados, contaminación por pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que frenar eso y pensar más a largo plazo. Entonces, dentro de los desafíos tenemos implementación efectiva
identificar, ¿no?, estas debilidades institucionales, el tema de la corrupción que hay a nivel de la región. Y tenemos que empezar a ver marcos, no solamente el Acuerdo de Escazú, sino otro tipo de marcos que puedan funcionar a nivel regional. El tema de áreas protegidas, por ejemplo, es muy diferente cada sistema de protección de áreas en cada país. Y eso tenemos que hablarlo, discutirlo, tratar de que sea una gestión mucho más homogénea para hablar ya de una región y no solamente de los países, porque se quema un lado y se quema otro. Y actualmente estamos viendo, por ejemplo, Brasil y Bolivia se está quemando ahí la frontera y todo lo que es el Pantanal está quedando hecho cenizas y no son suficientes los esfuerzos bilaterales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de situaciones y a nivel bilateral o multilateral? Y para eso también es importante mejorar la cooperación regional, el fomento de políticas y marcos de legales, como decía, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional, y aumento de la participación ciudadana. La sociedad civil tiene que tener un rol mucho más activo dentro de la toma de decisiones en cuestión de proyectos que tengan impacto ambiental. Y bueno, las conclusiones, la Convención de Biodiversidad y el Acuerdo de Escazú son esenciales para la protección de la biodiversidad y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, y por eso es necesario aprovechar esta COP16 para hacer un llamado a la acción para que nos podamos involucrar más en el proceso de implementación y monitoreo y una participación más activa dentro de las COPs para promover los derechos ambientales dentro de diferentes espacios. Y hay que tomar en cuenta que el documento, este Acuerdo Mundial de Kunming-Montreal, ya ha sido adoptado. Entonces, las negociaciones ya no van hacia el tema del documento, sino van hacia el tema de implementación. ¿Cómo implementamos esto a nivel nacional, a nivel regional? ¿Cómo logramos sinergias con otros convenios como igual como el Acuerdo de París o con otro tipo de resoluciones? Bueno, eso es por mi parte. Muchas gracias. Les voy a compartir en el chat tanto el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal como el Acuerdo de Escazú para que lo tengan a mano. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Qué importante considerar las sinergias que se pueden dar entre distintas conferencias y distintos acuerdos que afectan a las mismas temáticas. Continuamos entonces con Mirna Fernández. Mirna es ingeniera ambiental de Bolivia, es Master in Science en Biodiversidad y Ecosistemas Tropicales y también es investigadora de la Red del Tercer Mundo, como les comentaba anteriormente. Tiene más de 10 años de experiencia en distintas políticas ambientales globales. Ha coordinado también políticas de la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y participa también activamente en Reacción Climática, como Carmen. Entonces le damos la bienvenida a Mirna para que comience su presentación. Mirna, ¿estás por ahí? Ahí Muchas estás. gracias. Sí, aquí estoy. Voy a compartir mi pantalla y Ajá, sí. Les eh, recordamos que para los que se unieron un poquito más al final, que las dudas las podemos ir guardando para el final de las presentaciones y en caso de que nos dé el tiempo las podemos resolver ahí, si no, se podrán resolver a través de un correo electrónico que les dejaremos. ok, eh, denme un segundo, estoy tratando de compartir la pantalla. Sí, Mm, no te preocupes. ya. Ok, asumo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, se ve súper bien. Perfecto, gracias. Bueno, voy a contarles un poquito más de
de lo que es el marco, profundizando en lo que ha comentado Carmen, que ya nos ha dado un pantallazo bastante amplio de lo que es la CBD y la agenda de Cumming Montreal. Em, entonces, como nos dice Carmen, la CBD es una de las convenciones hermanas que nacen en la Cumbre de la Tierra, que ha sido una cumbre tan importante que ha cambiado la legislación internacional ambiental para siempre. Esto ha sucedido en Río de Janeiro en 1992. De ahí también sale el principio 10 en el que se basa el Acuerdo de Escazú, y estas tres convenciones como hermanas son la Convención de Cambio Climático, la Convención para combatir la desertificación y la Convención de Biodiversidad. Hay algunos que bromean que de las tres hermanas, como la de desertificación es la Cenicienta, porque es la que tiene menos recursos, menos atención, hay muy poca inversión y muy poco conocimiento sobre lo que es la desertificación, sobre todo en regiones que están muy afectadas por la desertificación como África. Pero también la Convención de Biodiversidad tiene muy poca atención mediática y se conoce mucho menos que la de cambio climático. Tal vez también es porque la Convención de Cambio Climático se reúne cada año, tenemos COPs cada año, mientras que las COPs de biodiversidad y de certificación son cada 2 años. Pero también es porque han habido muchos intereses de actores como las petroleras, que tienen muchísimo dinero e invierten en la Convención de Cambio Climático para que las decisiones sean menos ambiciosas. Ahora estamos viendo de más en más ese tipo de intereses en las convenciones de biodiversidad y de certificación, y es algo que debería preocuparnos. Y la sociedad civil que seguimos estas convenciones necesitamos de más en más unirnos, aprender los unos de los otros y poder hacerle frente a estas nuevas amenazas. Por ejemplo, las estrategias que han usado las petroleras en las convenciones de cambio climático, ahora las están usando las grandes empresas de biotecnología en la Convención de Biodiversidad, ¿no? O los peligros con los mecanismos de campos de compensación, como los mercados de carbono, que han tenido impactos tan negativos en la naturaleza y en las comunidades locales, ahora se están replicando en la Convención de Biodiversidad como bonos de biodiversidad o créditos de biodiversidad, que se basan en el mismo concepto: volver la naturaleza un instrumento de mercado que se puede comprar y vender, como si los ecosistemas fueran comprables, vendibles, como si fueran reemplazables además, ¿no? Como si podríamos decir, ok, vamos a perder 30 hectáreas de bosque amazónico, pero no se preocupen, vamos a plantar otras 30 hectáreas de bosque en una región al lado, ¿no? Entonces, esas son cosas que la comunidad de cambio climático, por ejemplo, conoce mucho sobre cómo hacerle frente a estos mecanismos, entonces tenemos mucho que aprender de ellos, lo mismo entre nosotros y la comunidad de Escazú y todas estas comunidades de sociedad civil. Em, la Convención de Biodiversidad tiene tres objetivos que se mantienen a lo largo de las COPs y a lo largo de sus mecanismos estratégicos, como su estrategia de biodiversidad. Antes del 2022 eran las metas de Aichi, que tenían 20 metas, y ahora el marco Cumming-Montreal, que nace el 2022, tiene 23 metas, pero los tres objetivos del convenio se mantienen y se van a mantener siempre. Entonces es bueno mencionarlos. El primero es la conservación de la biodiversidad. Y con biodiversidad nos referimos a la diversidad no solamente de especies, sino diversidad de ecosistemas y también la diversidad genética. El segundo objetivo es el uso sustentable de la biodiversidad. Quiere decir, no solamente nos vamos a enfocar en conservación y en áreas protegidas y en estrategias in situ y ex situ de conservar a las especies y los ecosistemas, sino también de ver cómo las personas que dependen de la biodiversidad puedan seguir teniendo acceso a sus medios de vida sin que esos propios medios de vida se vean amenazados, que es lo que vemos mucho en nuestra región por que los medios de vida de comunidades indígenas y locales que han dependido de la biodiversidad, ya sea por pesca o por caza o recolección, ahora tienen esos medios de vida amenazados, pese a que ellos hacían un uso sostenible de la biodiversidad. Y las nuevas estrategias basadas en políticas extractivistas, como dice Carmen, no hacen un uso sostenible de la biodiversidad.
Y el tercer objetivo es una repartición justa y equitativa de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos. Esto está muy expresado en el protocolo de Nagoya, que es uno de los mecanismos de la convención, que se enfoca en que los beneficios obtenidos del uso de recursos genéticos, por ejemplo, la quinoa, que es tan importante para Bolivia, si es que en otro país se hace un uso de la información genética de la quinoa y se obtienen beneficios económicos a partir de eso, esos beneficios también deberían retribuirse a Bolivia y a las comunidades indígenas y locales que han domesticado la quinoa por tantos años para tener esas variedades, para que ahora el mundo las disfrute, ¿no? Em, Ahora, aparte de los objetivos que, como les digo, son permanentes, tenemos marcos globales de acción que cada 10 años se actualizan. Entonces, teníamos las metas de Aichi hasta el 2020 y este marco se llamaba antes el marco post-2020 porque tenía que empezar el 2020, pero por la pandemia se ha retrasado y retrasado y al final se ha terminado adoptando el 2022 en diciembre en Montreal. Este marco ha sido muy peleado, muy negociado, las discusiones han sido eternas, pero al final tenemos un marco en varios aspectos que les voy a comentar. Es más interesante que Aichi, sobre todo en el tema de derechos humanos, es mucho más específico en el enfoque de derechos humanos de lo que era Aichi. En otros aspectos se ve un retroceso, por ejemplo, que hay mucha más representación de los intereses del sector privado en este marco que en el anterior. Pero en general se puede decir que la sociedad civil, eh, como mujeres, pueblos indígenas, juventudes, ONG se han involucrado muchísimo en la preparación de este marco y sus prioridades, varias de estas se ven reflejadas, pero obviamente también los intereses del sector privado están reflejados también. Este marco tiene una misión, una visión. La misión es al 2030, pero la visión es al 2050. Tiene 4 objetivos, 23 metas globales que les voy a mostrar en un momento. Además, tiene una sección que se llama la sección C de principios y consideraciones para la implementación. Esta sección probablemente es la más importante para nosotros como sociedad civil porque es la sección que habla de los enfoques basados en derechos humanos, de la equidad de género, de la equidad intergeneracional, de la conservación basada en enfoques comunitarios y todas estas principios que son claves para la sociedad civil, para la implementación del convenio, están en esta sección. También tenemos secciones sobre cómo se va a implementar este marco en mecanismos de implementación y en mecanismos de reporte y revisión. Perdón, a veces mi traducción no ha sido buena. Y también comunicación y desarrollo de capacidades, que es otra sección en el marco. La visión para el 2050 es vivir en armonía con la naturaleza. em, es algo que, por ejemplo, cuando estábamos con juventudes lo cuestionábamos un poco porque decíamos vivir en armonía con la naturaleza. Tal vez nos habría gustado ver algo más como vivir en armonía dentro de la naturaleza. En inglés sería within nature, porque no nos queremos asociar a una visión de que la naturaleza está allá y nosotros estamos acá. En realidad no estamos separados, sino que somos parte de la naturaleza y esa división es la que ha causado em, mucho daño y este enfoque tan ah, antrocentrista que tenemos, ¿no? En todo caso, es una visión bastante amplia, habla de que la biodiversidad sea valorada, conservada, restaurada y utilizada de manera sostenible para todas las personas. La misión, que va al 2030 y es a más corto plazo, habla de tomar medidas urgentes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y encaminar la naturaleza hasta su recuperación en beneficio de las personas y el planeta. Es muy parecida a la misión que teníamos en el anterior marco, que obviamente no hemos logrado. Entonces, tristemente, estas aspiraciones a veces no se logran, casi nunca se logran, pero esperemos que se tomen más en serio. Las metas son 4. Tenemos una meta relacionada con los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Es la meta y el grupo de objetivos que están más enfocados a la conservación per se.
mientras que la meta B está más relacionada al segundo objetivo de la convención, que es el uso sostenible, y que se preserven los modos de vida de las comunidades que dependen de la biodiversidad y la usan de forma sostenible. Eh, el objetivo C está relacionado con los beneficios de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional que se repartan de manera justa y equitativa. Entonces, si recuerdan, los objetivos del convenio están más relacionados con el objetivo 3. Y tenemos un cuarto objetivo que habla sobre las vías de implementación, porque no vamos a lograr nada de todo esto que queremos hacer si es que no tenemos suficientes recursos financieros, si no tenemos creación de capacidades en nuestros países, estrategias de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pueden ver las metas, todas las metas, las 23 que tenemos. No voy a leerlas todas, pero como pueden ver, el primer grupo de metas está muy relacionado con la conservación y restauración de los ecosistemas. Es la más relacionada con la biodiversidad per se, ¿no? En su conservación y restauración y manejo. Em, Después tenemos un grupo de metas que está más relacionado con el uso sostenible. Entonces tenemos metas relacionadas con la recolección y el comercio, con el manejo de especies invasoras, que es un problema en tantos países, en reducir la contaminación y minimizar los impactos del cambio climático. La meta 8 está muy relacionada con lo que se decide en la Convención del Cambio Climático y es una de las metas más peleadas. Después tenemos un grupo de metas que está más relacionada con el uso sostenible. Ahí tenemos agricultura, acuacultura, forestería, también regulación de servicios ecosistémicos como aire, agua, peligros y eventos extremos que son regulados por los ecosistemas. Y después tenemos metas relacionados em, con temas de implementación, como la integración de la biodiversidad en todos los niveles gubernamentales. Esta meta, por ejemplo, si es que se cumple, tendríamos que tener a todos los ministerios de nuestros países, el ministerio de, no sé, los ministerios de minería o de industria, también teniendo un plan de biodiversidad que esté integrado con los planes nacionales de biodiversidad que los gobiernos generen a partir de este acuerdo, ¿no? Tendrían que no solamente ser el Ministerio de Medio Ambiente el que se encargue, sino todos los ministerios tendrían que tener un plan. Tristemente, esa es una de las metas que tiene menos avance. Mm, Hay metas relacionadas, por ejemplo, con biotecnología y consumo insostenible, em, que son temas que tienen cada vez más impactos y más desarrollos que son preocupantes para la sociedad civil, sobre todo en biotecnología. En incentivos perversos y movilización de recursos son metas relacionadas con fondos. Son muy complicadas y muy peleadas porque los países del sur global normalmente dicen que se tienen que dar más recursos para que se implementen los acuerdos en nuestros países, porque ni siquiera hay dinero para implementar todas estas metas. Y al mismo tiempo hay muchos incentivos perversos como subsidios a los combustibles fósiles que no permiten que las metas se implementen. Y las últimas metas son más relacionadas con medios de implementación como creación de capacidades. Movilización de recursos es un medio de implementación. Y las metas 21, 22 y 23 son metas muy importantes para la sociedad civil, sobre todo la meta 22 para esta comunidad que está relacionada o está siguiendo el Acuerdo de Escazú es la más importante. Y como pueden ver, el lenguaje de la meta ha sido eh, escrito en base al Acuerdo de Escazú. Se ha propuesto desde sociedad civil tener una meta que refleje el Acuerdo de Escazú y la Convención de Aarhus en Europa, que hablaban de el acceso a la participación, a información y a justicia. Y es exactamente lo que dice en esta meta. Así es una pelea larguísima. En esta meta también se habla de defensores ambientales y es una victoria grande de sociedad civil. Tenemos una meta 23 también, que es específica en derechos de las niñas y las mujeres, que ha sido una pelea larga del caucus de mujeres en la CBD y también es una victoria bastante interesante. Ahora lo que tenemos que ver es que se reflejen estas metas en el marco de monitoreo y que los países reporten cómo están avanzando en estas metas, porque lastimosamente
Las metas de 22 y 23 son las metas que tienen menos indicadores para que los países reporten. Y eso también debe ser un problema en este caso. En realidad no tenemos muchas instituciones que puedan hacer una evaluación a nivel global de cómo están los accesos a la información, a la participación y a la justicia en todos los países para que se puedan reportar a nivel global y ese es un reto que sigue. Entonces, de todo esto, ya he mencionado algunas de las victorias. Como les digo, lo más interesante que tenemos es enfoques basados en derechos, que es algo nuevo en este marco. Acceso a la información, participación y justicia en la meta 22, que es como la meta de Escazú. La meta 23, que está muy enfocada en igualdad de género. Equidad intergeneracional no está en una meta, pero está en la sección C. El respeto por los derechos de los pueblos indígenas está mencionado en varias metas y eso es muy interesante. Y una educación transformadora, que si no hay una meta en educación per se, sí hay menciones sobre transformación de los sistemas educativos más enfocado en biodiversidad. Algunas fallas, por no decir derrotas, porque en realidad em, son más el resultado de los intereses de actores perversos en la convención. Son las soluciones falsas que podrían llevar al lavado verde, por ejemplo, los créditos y bonos de biodiversidad, y las soluciones basadas en la naturaleza, que han justificado muchos esquemas de compensación también. Falta de regulación a las empresas, que tenemos una meta específica sobre empresas que no está demasiado ambiciosa, les da mucho espacio para que sigan haciendo lo que han hecho siempre, mantener el status quo. Falta ambición para la movilización de recursos, los compromisos financieros de los países desarrollados es muy, muy baja. Y tenemos una puerta abierta a esquemas de financiación privada no regulados que no seguiría los principios del acuerdo, porque finalmente el acuerdo los que tienen que reportar y seguir son los países, los gobiernos, pero las empresas hacen lo que quieran. Entonces, ahí tenemos un riesgo. Esta COP eh, se va a enfocar primero en una reunión del SBI, el órgano subsidiario de implementación. Aquí solamente se discuten temas de implementación. Entonces, en estos días de reunión del órgano de implementación, se van a discutir sobre todo los progresos a nivel nacional, qué países han actualizado sus estrategias basándose en estas metas, cuáles son sus nuevas metas nacionales y si es que tienen algún avance. Y aparte van a discutir algunos reportes, por ejemplo, tenemos grupos de expertos sobre todo en movilización de recursos, que va a ser un reporte muy discutido, porque van a ver si es que este grupo de expertos dice que deberían hacerse más compromisos financieros o es suficiente lo que ya se tiene. Y después la agenda de la COP, la tengo en 3 diapositivas porque es larguísima. No voy a leer toda la agenda de la COP, pero sí nos preocupa que son muchísimos temas para pocos días. Van a haber temas que van a ser muy peleados, entonces tenemos miedo de que temas que son muy importantes a discutir, por ejemplo, biodiversidad y cambio climático, están al final de la agenda y tenemos miedo de que si lo dejan para el final, queda muy poco tiempo para la discusión y lo posponen, que es lo que ha pasado en la COP15, en la COP22, lo han pospuesto para SAPSTA 25 en Nairobi 25 igual le han dedicado muy poco tiempo, se ha vuelto a posponer y ahora en la COP no sabemos porque lo han puesto al final de la agenda. Entonces, hay una agenda muy, muy pesada y no sabemos cómo lo vamos a manejar. La información digital sobre recursos genéticos va a ser uno de los temas más complicados, pero tengo entendido que Ana nos va a contar más sobre el asunto. Movilización de recursos es otro de los temas que más se van a pelear porque es el tema financiero y en ese siempre hay pelea. Después, a ver, de estos otros temas, los que van a ser peleados son integración dentro de los sectores, que les digo que tienen que ver con cómo se van a integrar los planes de biodiversidad en otros ministerios, por ejemplo. Ese siempre es un tema complicado. Diversidad marina también es un tema que se suele pelear mucho. Biodiversidad y salud, sobre todo porque se está discutiendo el enfoque de una salud, que es un tema muy complicado en este momento por lo que ha pasado con las pandemias y peligros de pandemias futuras. Biología sintética también es un tema que es muy peleado.
Como les digo, biodiversidad y cambio climático va a ser un tema muy peleado y está al final de la agenda. Em, y bueno, creo que esos son los temas más peleados en la COP. Y me sé que me he pasado un poco de tiempo, así que paro aquí. Gracias. Muchas gracias, Mirna, por esta pincelada tan resumida y completa a la vez de este acuerdo y también para sentar las bases como del panorama que se viene con la próxima conferencia. Muchas gracias. Le damos el paso entonces ahora a Ana Di Pancracio. Ana es una abogada ambientalista argentina, es directora ejecutiva adjunta de FARN. Está especializada en conservación de áreas protegidas, derechos ambientales y políticas públicas sostenidas. Y ha participado en distintas conferencias internacionales, promoviendo también la perspectiva de género en la gobernanza ambiental, muy importante también. Así que, sin más, le damos el paso a Ana, si es que estás por ahí. Sí, Ahí te veo. eh, Súper. sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bien, Carla, y a gracias. Carmen por la invitación y a todos quienes se hacen parte hoy y quienes nos vean luego grabado. Voy a compartir una sencilla presentación, sobre todo para mantenerme dentro del tiempo y no irme por las ramas, de lo cual suelo pecar. Eh, y déjenme ver también el horario para que me ayude. Bueno, voy a pasar por alto algunas de las filminas que tengo porque ya las dos colegas que expusieron antes lo han hecho muy bien, entonces también por razones del tiempo voy a pasar por alto esto. Quiero nada más camino a enfocar en las cuestiones de género dentro del CDB, a destacar que desde ya esto encaja con el Marco Mundial de Biodiversidad, que se desarrolló a la luz de lo que había pasado con las metas de Aichi, las reflexiones sobre los avances y la falta de avances suficientes que hubo y las fallas en su implementación. Ninguna de las 20 metas se había logrado, solo 6 de ellas se habían logrado parcialmente. Aquí hay algunos informes que dan cuenta de eso, de medio término y final, pero por suerte los países se han dado cuenta que la falta de cumplimiento satisfactoria de estas metas no era excusa como para no acordar un nuevo marco estratégico a largo plazo que nos conduzca hacia hacer realidad esos 3 grandes objetivos que tiene el convenio que fue adoptado en 1992. Y bueno, este marco establece toda una serie de objetivos, metas e instrumentos e indicadores de aplicación que ahora voy a reforzar en lo que tiene que ver con las cuestiones de mujeres y género y ponemos en valor que en un mundo bastante complicado de polarización, de guerras, etcétera, se ha dado el consenso para adoptar un nuevo marco mundial, como dijeron las colegas de Morado también por pandemia, y además que a diferencia de lo que fueron ejercicios anteriores, realmente hubo un bienvenido proceso abierto y participativo hasta que truncó en parte la pandemia, hubo un montón de consultas regionales, talleres de especialistas, donde hubo incluso donaciones de países que apoyaron para que representantes de distintos observadores de sociedad civil pudieran hacerse parte de esas reuniones y además después las sesiones de negociación estricta, ¿no? Entonces eso lo dimos como bienvenido, más allá de lo abierto también que es el proceso del CDB comparado con otros espacios donde se cierra precisamente esas oportunidades de participación para sociedad civil. Y así como las metas de Aichi eran ciegas a derechos humanos, fue gracias al trabajo coordinado y de mucho esfuerzo de distintos sectores de sociedad civil en el CDB que se logró introducir esa agenda. Primero bajo conversaciones con especialistas, sesiones especiales, desayunos, eventos paralelos, y cuando llegó el tiempo de empezar a negociar, seguido de todos esos talleres y consultas donde se empezó a insertar este tema, que era importante que este marco no saliera sin hacer el vínculo con los derechos humanos. Bueno, finalmente en el texto de negociación y todo ahí hubo aportes concretos, ¿no? Entonces creemos que aborda mejor las dimensiones culturales y de derechos comparado con pasados ejercicios, y eso viene a traer un cambio de paradigma. Lo que diversos reportes indican es que si vos cumplís
con los derechos humanos en tus tareas de conservación, uso sostenible, restauración de la biodiversidad, logras mejores resultados y más duraderos. Y por el contrario, si no los cumplís, hay toda una serie de problemas y conflictos, ¿no? Y además esto va en línea con principios que ya estaban declarados y reconocidos por casi la totalidad de la comunidad internacional, y además lo que se dio justamente por ese momento, que fue el reconocimiento del derecho a un ambiente limpio, sano y saludable como un derecho humano por la Asamblea de la ONU, así que llegó justo a tiempo también para seguir haciendo fuerza en este plano sobre esta agenda, ¿no? Y eso fue una labor conjunta de grupos de pueblos indígenas y comunidades locales, jóvenes, mujeres y numerosas organizaciones de sociedad civil. Entonces, nada más no me voy a ahondar en esto, pero nada más también decir que desde ya los derechos de los pueblos indígenas son de relevancia y son derechos humanos a ponderar en el cumplimiento del marco, que tienen una meta específica, y ahí especialmente se menciona el componente no solo para pueblos indígenas, sino para diversidad de otros actores de sociedad civil que además son titulares de derechos, como jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales, a la participación en toma de decisiones, el acceso a la justicia, el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales, que la ciencia no es solo la ciencia clásica, que incluso se lo escuchamos a gestores de ciencia, investigadores, ¿no? En reuniones de estrategia de biodiversidad, que es eso de los conocimientos tradicionales, la ciencia es la que hace el sistema de ciencia nacional, no, hay que ponderar, y así lo dice el marco, e integrar otros conocimientos, y también tiene el elemento de las personas defensoras del ambiente, y bueno, los que trabajamos para hacer fuerza por esto, desde ya que poníamos en valor todo lo que venía a traer el Acuerdo de Escazú, que también llegó justo a su adopción y luego la ratificación temprana por diversos países y ya su entrada en vigor, ¿no? Siempre los defensores son parte de las acciones que se hacen desde sociedad civil para poner de relieve que muchas personas son asesinadas por defender la naturaleza, y muchas además sufren distintos tipos de ataques y amedrentamientos que son más difíciles capaz de llevar un número, pero que también son alarmantes, ¿no? Y como decía Mirna, también hubo todo un trabajo en torno a hacer fuerza por una meta específica para los derechos de las mujeres asociados a biodiversidad. En las metas de Aichi solo se refería a las mujeres una vez, ahí perdidito en relación a los temas de agua, pero no había algo más sólido. No obstante, hay que poner en valor todo el trabajo que se hace en esta materia en el CDB. Tiene ya un plan de acción de género desde 2008, lo viene renovando, ahora tenemos uno a 2030, que voy a referir a él brevemente en unos minutos. Y todo el desarrollo que se ha dado asociado con esto, ¿no? No solo que tomó fuerza el caucus de sociedad civil en este espacio y ya es reconocido como un grupo de referencia para estos temas, y es escuchado por las delegaciones y otros factores que inciden en la toma de decisión de este espacio, sino también el propio secretariado. No tiene un mandato claro de tener que trabajar en esto, reforzar su trabajo, hacerse presente en distintos espacios, conectar con los secretariados de otras convenciones sobre esto, ¿no? Coincidir en talleres, en eventos diversos, y también reforzar a las delegaciones, ¿no? Hay un llamado a enviar, y de hecho ha habido organizaciones que hasta financiaron poder llevar a mujeres que sean parte de las delegaciones oficiales, y me atrevo a decir que estamos bastante bien representadas en ese sentido en el CDB, donde puede haber otros espacios que son más masculinizados. En el CDB, incluso a nivel de los grupos de observadores y demás, realmente buena parte son mujeres, ¿no? Y bueno, lo importante de esta meta no solo es poner en valor las contribuciones que las mujeres hacen a los tres objetivos del convenio, sino también resaltar sus derechos, que no solo es que las participen y solo tildar diciendo 50% de un taller o una reunión de la estrategia de biodiversidad fueron mujeres, 50 varones. No se trata solo de eso, es realmente hacerlas parte del proceso, customizar los procesos para que ellas puedan acceder,
Eso incluye sus derechos de acceso con todos los que incluye Escazú, su rol como defensora, y también un tema que en un momento estuvo bastante complicado en las negociaciones, pero que finalmente se logró incorporar también algunos elementos que pueden causar ruido en algunas delegaciones, como las cuestiones de los derechos a la tierra, ¿no? Al acceso a la tierra y tenencia y a los recursos naturales, pero finalmente eso también se logró incorporar. Entonces no es solo cuestión de participación, sino que también puedan tener acceso a la tierra y recursos naturales y verse beneficiada por lo que es de lo que ello resulta, ¿no? Y desde ya que también siempre hay un componente a ponderar a través de esta Meta 23, lo que se espera es que se pueda transversalizar la cuestión de género a lo largo de todo el marco, y por eso también el grupo de mujeres sigue de cerca las discusiones que se dan del marco de monitoreo, de seguimiento, del marco mundial de biodiversidad. Algo que se aprendió de las metas de Aichi es que no tuvieron su marco de monitoreo hasta 2016, ya cuando estábamos solo a 4 años del deadline del 2020, entonces se dijo, no repitamos este error, ya tengamos el marco de seguimiento finalizado para inmediatamente la siguiente COP, luego de haber adoptado el nuevo marco. Así que una versión avanzada ya se había adoptado en la COP 15 en diciembre del 2022 en Montreal, y ahora hasta se armó un grupo de trabajo específico de especialistas en indicadores para seguir avanzando. Desgraciadamente ahí no tuvimos, si bien hubo una postulación del grupo de mujeres para tener una representación, no se la terminó seleccionando, quedando en el grupo. No obstante, tenemos ahí personas aliadas que nos ayudan a poder llevar nuestros mensajes a este espacio, y además hay momentos de consultas formales a las que elevar contribuciones escritas que también sean ponderados no solo por este grupo de trabajo, sino por los órganos subsidiarios del convenio, tanto el científico, técnico, tecnológico y el de implementación, que van a estar analizando lo desarrollado por este grupo de especialistas, y en última instancia, bueno, reportan y recomiendan a la COP, que es el máximo órgano en la toma de decisión de este convenio, ¿no? Así que todo termina en última instancia llegando allí, y en las discusiones que se den también haremos las intervenciones del caso, pero sobre todo ahí lo que proponemos es que el plan de acción de género sea como el principal, el indicador de cabecera, ¿no? De la Meta 23, que realmente haga fuerza para no tomarlo como algo aislado a la meta, sino que realmente cruce toda la implementación del marco. Desde ya que hay mucho trabajo desarrollado sobre las necesidades financieras que tienen las mujeres, así que todo el paquete de financiamiento, que también es parte de hacer realidad este marco mundial, también hacemos contribuciones a lo importante de la ponderación de las mujeres allí, y lo importante es que no se creó un fondo específico para un fondo mundial de biodiversidad, como sobre todo querían países africanos en la última COP, pero sí se creó un fondo fiduciario dentro de la estructura del GES, del Fondo Mundial del Medio Ambiente, que es el principal mecanismo financiero del convenio, y de hecho ya en tiempo récord está constituido, ya hay unas primeras contribuciones, y hay unos 3 primeros proyectos de países que fueron aprobados, todos ellos incluyen también el enfoque de derechos humanos y de mujeres, y lo importante es que el GES, que es bastante cerrado, a abrir el espacio a sociedad civil en distintas instancias, nacional, regional e internacional, además de que tiene ahora una persona dedicada exclusivamente a los temas de género para empujar esas cuestiones dentro del secretariado del GES, que es bastante pequeñito, hay que decirlo, para todo lo que tiene que hacer. También se invita a jóvenes, a pueblos indígenas y comunidades locales y a mujeres, con una representación de 2 representantes que pueden ir cada reunión de este fondo fiduciario para hacer sus aportes. Es un nuevo espacio, los países ahí que no necesariamente coincide la gente que va a las reuniones de GES de nuestros países a las que van a negociar al CDB, es un nuevo público, hay que trabajarlo, digamos, para que también se sienten medio raros porque no suelen tener intervenciones de sociedad civil en sus reuniones. Entonces, hay un grupo, sí, de organizaciones de sociedad civil dentro del GES, pero ahora hay mayor diversidad y otro tipo de voces que esperemos que resuenen en última instancia, ¿no? En este espacio,
y se sientan un poquito más tranquilos y relajados y estén más abiertos ese tipo de público a lo que tenemos para decir representantes de estos distintos sectores. Pero si bien hay que hacer un trabajo, es clave poder estar ahí. Y por supuesto que como mecanismos de implementación también está el espacio que luego refiero brevemente al final de las estrategias nacionales de biodiversidad, donde también hay un mundo para trabajar la cuestión de género y que se incorpore también a mujeres y grupos de mujeres en los reportes que los países tienen que hacer al convenio usualmente, que ahí por lo menos mi país suele dejar afuera sociedad civil, ¿no?, de esos reportes. Intentamos hacer fuerza para que hubiera algún mecanismo parecido a informes de sombra, reportes sombra, como los hay en el marco de los derechos humanos, para poder hacer llegar como un documento más formalmente que los países luego tuvieran que dar respuesta a lo que ahí se plantea, aunque todo se mantenga dentro del plano de lo diplomático y que no hay un mecanismo de sanciones, ¿no?, de multas o algo parecido para los países, pero por lo menos un deber de tener que responder a lo que la sociedad civil puede poner de relieve, que en verdad no están así como lo estás planteando en tu reporte, está faltando esto, lo otro, o la estrategia de biodiversidad en verdad no fue tan participativa, o en el reporte no nos consultaste para aportes, o cuestiones del estilo. Pero bueno, uno no obstante puede hacer ese monitoreo y hacer llegar la información a las delegaciones, a distintos factores con relevancia para el CDB, aunque no haya un mecanismo formal reconocido. Pero como se dijo antes, buena parte de la agenda que llevamos está, y por supuesto hay otras entradas que ventanitas que se dejaron abiertas que nos preocupan, ¿no? Y bueno, solo para resaltar, y también esto fue con amplia participación del grupo de mujeres, invitado a todo tipo de salas de negociación para el plan de acción de género, que lo que busca es respaldar y promover la implementación del marco mundial y también del CDB todo, con una perspectiva de género, y poder también eso llevarlo a los mecanismos de implementación a distintos niveles, como yo decía antes, ¿no? Van a ver, yo ahí puse después el link a este documento que se organiza a través de objetivos, resultados, acciones, cuáles pueden ser los entregables, un deadline de referencia y qué actores pueden ser responsables para poner nombre y apellido a quienes debieran contribuir en esto, ¿no? Lo que se busca impulsar es que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades y capacidades de contribuir a realizar los objetivos del convenio, que se tengan en cuenta por igual sus perspectivas, sus intereses y necesidades, y además generar todas las condiciones necesarias, propicias para justamente asegurar que la implementación del marco y del CDB sea efectivamente con una perspectiva de género. No vamos a ahondar en todos los objetivos, pero por ejemplo, bueno, desde ya uno se refiere a lo que yo mencionaba que estaba en la meta 23, que son las cuestiones de derecho, de acceso y control sobre la tierra y recursos naturales, incluyendo el agua, las cuestiones de acceso también a recursos, a servicios, a tecnologías, no todos los procesos de capacitación asociados a ellos y que realmente sean customizados para mujeres y lleguen y se enteren y puedan hacerse parte de ello. Por supuesto, combatir todas las formas de discriminación y violencia de género, que además está receptado en sendos acuerdos y tratados del que muchos de nuestros países son parte, y potenciar la participación y el liderazgo significativo de las mujeres en la conservación de la biodiversidad, entendida ampliamente como lo plantea el convenio, ¿sí? En definitiva, esto también va a contribuir, más allá que enfocan género, a hacer una contribución a un enfoque basado en derechos humanos a la implementación del convenio, que incluye tanto los derechos humanos sustantivos como los procedimentales, que acá también especialmente nos interesan, que son, por ejemplo, aquellos que atañen al acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, desde ya que ahora es también haciendo una lectura de lo que fue las metas de Aichi, lo que nos trae el Marco Mundial de Biodiversidad, que ciertamente los países tienen que poner manos a la obra y honrar los compromisos asumidos, que los desarrollados tienen que ayudar a los países en vías de desarrollo en las distintas fases de implementación, pero también nuestros propios países desarrollar sus propios fondos de sus propios presupuestos para apoyar la acción por la biodiversidad. Nuestros países siguen invirtiendo
tonelada de dinero en subsidios perjudiciales que perfectamente se pueden redireccionar a conservar, usar sosteniblemente la biodiversidad y restaurarla, y poder acompañar todo este proceso, ¿no?, de trabajar bien desde lo local, lo nacional, lo regional y yendo a lo global. Acá hay un calendario preliminar que está muy pequeñito, pero bueno, esto también se va a ir actualizando conforme pasa el tiempo, pero saber que en temas de género va a haber un día específico de género, el 25 de octubre, y si todo sale bien, el 29 de octubre va a haber un desayuno de alto nivel también para seguir abordando cuestiones de género. Además vamos a tener los espacios en la zona azul, ya se han postulado varios events formales, la zona verde, que es este espacio que Colombia facilitó para eventos adicionales, para sociedad civil, y un hub de mujeres que viene a ser como un bus, ¿no?, un stand dedicado que va a haber para cada sector de sociedad civil, que eso se instauró en Montreal y va a seguir, y es otro espacio más donde tener discusiones, ¿no? Mirna ya mencionó la agenda y lo larga que es. Yo acá resalté en color, en negrita, algunos que especialmente vamos a seguir desde la visión de género, pero desde ya que tenemos cosas para decir para cada uno de los temas, y podremos tener más noción cuando podamos ver de qué se tratan, ¿no?, los documentos, por ejemplo, el de salud, el de cambio climático, qué es lo que va a estar planteando puntualmente ese documento que suele construir sobre procesos que vienen antes, ¿no? Y bueno, y las mujeres desde ya podemos participar. Sepan que como parte de una COP están los países parte, que son 196, los no parte, Estados Unidos y Vaticano, y después observadores. Entre ellos están titulares de derechos como jóvenes, pueblos indígenas, comunidades locales y mujeres. Acá es una ilustración de una guía explicativa del proceso del CDB desarrollada oportunamente por el grupo de mujeres, que sigue siendo en buena parte válida al día de hoy, hecha hace unos años, que yo les recomiendo su lectura, y ahí explica también cómo es el proceso, que por suerte está abierto, todas las negociaciones son abiertas, y cómo la agenda se distribuye en distintos grupos de trabajo, y las mujeres pueden tomar la palabra, por supuesto, sobre los temas de agenda que se están discutiendo en este momento, pero tenemos nuestros 2-3 minutos, además de declaraciones de apertura y de cierre, para aportar, ¿no? Bueno, esto es lo que decía, lo bastante privilegiado de nuestra, siempre hay que cuidarla, hay que estar alerta por cualquier cosa, pero comparado quizás con otros espacios es realmente abierto, y hay hasta un fondo fiduciario para llevar representantes de pueblos indígenas a las reuniones del CDB desde sus inicios, cuando en otros espacios los derechos de los pueblos indígenas recientemente se han reconocido, ¿no? O el lenguaje de derechos humanos es bastante blandito. Bueno, acá está la lista de observadores que se reconoce y las distintas oportunidades que incluso van a poder hacerse en esta propia COP, pero yo voy ahora brevemente, para ya ir cerrando, a decir cómo pueden hacerlo a través del grupo de mujeres. Les invito a conocer, van a estar los links a su página web. Acá hago uso de Filminas, que la coordinadora ha armado para las distintas charlas que estamos dando, que ya supera las 500 integrantes, casi 250 organizaciones de 91 países. Seguimos haciendo esfuerzos para aumentar la membresía, y algunas regiones donde todavía no tenemos integrantes. Así que bueno, hay una junta que asesora a la coordinación, y luego es un espacio colectivo para presentar nuestras posiciones políticas, desarrollo de capacidades, generación de conocimiento y comunicación, ¿no? Hay mucho por hacer, porque hay que trabajar por obtener datos desagregados por género a la luz del Marco Mundial de Biodiversidad, el indicador de cabecera para la Meta 23, que yo decía, de poner el plan de acción de género, y distintos espacios donde, y a distintos niveles, donde tenemos cosas para aportar, y que las mujeres alcanzan sus contribuciones a las distintas cuestiones que aborda el marco y el CDB todo, ¿sí? Bueno, esto ya lo he mencionado, y después lo que se pueden hacer partes de, bueno, en sí, hacerse parte y sumarse. Ahí va a estar el link del propio grupo de mujeres, sean que puedan estar en persona o no, hay posibilidades de ser parte de manera remota. Siempre hay una reunión preparatoria un día antes que la COP empiece, y luego reuniones a la mañana
para reportar qué pasó el día anterior, qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana. Y después pueden hacerse reuniones ad hoc de emergencia, también puede haber delegaciones que quieran hablar con el grupo o el secretariado del CDB o relatores de Naciones Unidas que saben del grupo y quieren tener conversaciones con nosotras, ¿no? Y después toda la parte de comunicación, que también esto es todo un esfuerzo colectivo. El Caucus ha logrado desarrollar sus fondos, pero también se nutre mucho de aportes en especie y el tiempo que sus integrantes le dedican, así que también ofrece distintas plataformas para que las mujeres y las defensoras puedan hacer conocer sus contribuciones, ¿no? Y si se está remoto, bueno, contribuir con compartir en redes sociales, y creo que ya acá al final también lo que recomiendo, sea que puedan ir a la COP o no, es saber si en sus países se está desarrollando la estrategia de biodiversidad, hacerse parte del proceso, lograr que más grupos de mujeres, también de jóvenes y pueblos indígenas se hagan parte para que sus voces estén ahí, se integren al documento que se adopte, pedir una reunión a la delegación del país que luego vaya, si es que no está instaurado como algo institucional en sus países, para decirle cuál es la posición que vas a llevar como país y después de la COP que reporten, bueno, cómo ha sido, cuáles han sido los resultados y demás. Así que también ahí hay todo un plano de intervención que está bueno seguirlo y alentar la participación de grupos de mujeres. Acá les dejo algunos materiales que hemos hecho de contribuciones de FAN. Hemos hecho uno específico para el proceso de Estrategia Nacional de Biodiversidad que viene avanzando, e incluso alentamos desde ya Argentina que designe su punto focal en género, que los países también son invitados a hacerlo para tener una persona de referencia en el gobierno que sea específicamente sobre esos temas, ¿no? Y todo desde ya ayuda. También alentamos que haya un plan de acción de género nacional a la luz del global, entre otras muchas medidas que pueden ver ahí. Bueno, acá dejo información del grupo de mujeres, pero también el de ONGs, el de jóvenes y otros materiales que pueden ser de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Ana, por contarnos todas estas formas de participación y también qué importante que se esté trabajando en una agenda de género también. Muchas gracias. Seguimos entonces, ya estamos sobre la hora, así que seguimos para ir cerrando con Gadir Lavadens. Gadir es coordinador de la campaña de bosques y cambio climático del Global Forest Coalition y además es activista y experto en biodiversidad, especializado en gobernanza ambiental global y derechos de los pueblos indígenas. También ha participado en distintas negociaciones de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Así que, Gadir, te doy el pie para que puedas iniciar tu presentación. Eh, Hola, hola, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar presente. Siento no haber estado conectado desde más temprano, pero tenía, tenía otras reuniones porque justamente estoy en Colombia para hablar con organizaciones locales COP en Cali este año, porque por supuesto la agenda es importante o sea, desde las organizaciones de base. Entonces, bueno, me imagino, Carmen, que si me pueden ayudar un poco en los temas que me imagino, bueno, acabo de escuchar a Ana, un saludo a Ana, pero también Mirna, me imagino que abordó varios temas, entonces Carmen, si me ayudas un poco si, para cerrar, yo me imagino, porque son los últimos minutos, si quisieras algo más específico eh, que aborde Ah, ahora. sí, muchas gracias, Gadir, por estar y entendemos de que estás trabajando fuerte y duro para la COP. Tal vez nos puedes hablar un poco de tu experiencia con la CDB Alliance y cómo los ONGs participan dentro de este proceso. Y con eso también te dejo las palabras ya de cierre, que hemos cubierto una buena parte de los temas ya programados para esta reunión. Gracias, Gadir. Dale, Carmen. Sí, bueno, también vi que Ana abordó un poco sobre el caucus de género, de mujeres. Entonces, dentro de la CBD como estructura, por así decirlo, oficial, existe la CBD Alliance.
La CBD Alliance o Alianza CDB es un espacio para sociedad civil autogestionado, autoorganizado realmente, del cual yo fui coordinador por un tiempo. El rol de este espacio es precisamente aglutinar a la sociedad civil y amplificar las voces, es decir, participar en espacios internacionales individualmente como organizaciones, especialmente si son de base o más locales, es por supuesto muy difícil. Hay una brecha de privilegio enorme desde la parte técnica, de idioma, etcétera, para llegar a espacios de decisión internacionales. Entonces, por eso se estructuran este tipo de espacios como la CBD Alliance, o Alianza CBD, perdón, que tienen la intención de aglutinar la sociedad civil y cohesionarla, articularla, coordinarla de alguna manera. No se intenta hablar en nombre de, pero sí abrir espacios y oportunidades de hacer acción. Quizás Ana ya lo mencionó, por ejemplo, realizando intervenciones durante las sesiones plenarias, organizando reuniones con países, porque por ejemplo para muchas organizaciones locales, nacionales, es muy difícil incluso acceder a sus propios gobernantes, ¿no? Sus propias autoridades. Pero en espacios internacionales cambia el juego, ¿no? Estamos en una especie de paridad, no paridad, pero en una especie de horizontalidad donde podemos acceder a autoridades de todo el mundo para expresar nuestras voces. Muchas organizaciones usan ese espacio para incluso hacer denuncias contra sus propios gobiernos porque sus recursos nacionales y locales han sido, bueno, se han agotado de alguna manera, ¿no? Entonces estos espacios también sirven para denuncias, no solo para incidencia en el texto de la negociación. Eh, em, entonces, así se estructura. Ahora mismo estamos estructurando, hemos abierto un espacio un poco más, bueno, en cambio climático se organiza más, en los países anfitriones se organiza más la sociedad civil fuera de las negociaciones, pero en la CBD no hay tanta historia de eso. Por diferentes razones, por las dimensiones, por las locaciones, etcétera. Pero este año en Colombia, por supuesto, es diferente. Hay un gran interés, no solo de la región, de países, de las organizaciones nacionales, pero también de espacios de cambio climático, de derechos humanos que van a participar en Cali. Entonces, hay gran posibilidad de lo que es parte de los movimientos sociales, es tomar las calles, es decir, tener una autonomía de expresar tu voz de otra forma, porque eso causa un impacto. Es decir, las autoridades adentro, si ven que hay un grupo clave de población que está demandando ciertas cosas, bueno, reciben la presión. Eso es un hecho y lo hemos evidenciado en muchos momentos. Entonces, hay este espacio que se denomina las reuniones de los pueblos hacia la COP16. Son reuniones virtuales. Bueno, estamos en contacto con Carmen. Si le pasan a Carmen preguntas o algo, ella me la puede reportar a mí también. Y tal vez si hay personas, grupos interesados en este espacio, invitarles. Es un espacio muy, es decir, descentralizado para dar información, compartir información, saber lo que están haciendo varios grupos y encontrar aliados en esas reuniones para lo que vaya a pasar en Cali. Eh, Reitero, más allá de la incidencia del texto en la negociación, que sí es importante porque son políticas mundiales, es los otros efectos y el hecho de poder discutir sobre temas que de otra manera no se discutirían porque a nivel global, por ejemplo, es una gran oportunidad y bueno, la situación, por ejemplo, en Bolivia con los incendios, que tal vez Carmen o alguien lo ha mencionado, es devastadora, o sea, te lleva las lágrimas realmente el ver la destrucción de la vida en varias razones, incluyendo políticas nacionales, ¿no? Nefastas, que me imagino pasan en casi todo el mundo. Entonces, poder articularnos, trabajar conjuntamente es muy importante. Gracias, Carmen, y a todos lo poquito que pude contribuir, pero espero ayude y atento a lo que se organice. Gracias. Muchas gracias, Gadir. Entonces, tal como indicó ahí Carmen en el chat, ya no nos da el tiempo para resolver las preguntas o entregar comentarios acá en el Zoom. Sin embargo, pueden escribir cualquier consulta que tengan a reacción.climática@gmail.com. Está escrito en el chat para que puedan resolver sus dudas y no queden ahí dando vuelta en nuestras mentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todas y a todas.